Bueno, buenas noches, así hermano. Buenas noches, hermanos. Grabando. No es Hola, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano Francisco, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermano Jonathan. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches, hermano Julio. Hermano Julio de Manzanares, ¿verdad? Sí, sí, Ahí está. sí, hermano Jonathan. Ahí o menos. El café es la bebida más consumida del mundo después del agua. Me pareció escuchar alguna vez que verdadero. Correcto. La luna tiene luz propia, verdadero o falso. Falso, correcto. Es un astro completamente. Los canguros son nativos de América del Norte, verdadero o falso. Ya estoy bajando, ya lo bajé. Tierra falso, son Australia. Correcto, son de Oceanía. El pulpo tiene tres. Lo apago mejor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Hermano Walter, ¿cómo está? Buenas noches, hermano Jonathan. ¿Cómo está, hermano? Con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Quien está hablando en cada uno de los libros, su palabra ha dejado para nuestra salvación. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida. La palabra de Dios Padre en Jesús se ha revelado y es eterna por el mundo. Así iglesia mandando. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya, nuestra vida. Es lo más valioso, el que Dios nos ha dejado y que jamás se jubiló. Hermano, buenas noches. Hermano Humberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y estamos acá tratando de solucionar que hay unos inconvenientes. Sí, Pero ya se arregló, hermano, felizmente. Bueno, Buenas noches, hermano Jonathan. buenas noches, hermano. Buenas noches. Que tu sabor quede en tu mente, guárdala en tu corazón. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida. Palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor.
palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. Que tu palabra es honesta, más que la miel de mi boca. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites mi boca. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. Mis pasos y luz de mi camino, Señor. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca palabra de verdad. Palabra, Señor. Quiero palabra, Señor. Acá. Buenas noches, hermano. Dios mío, hiciste a tu pueblo. Buenas noches. Buenas noches. A los hermanos que se están conectando. Ya vamos a dar inicio a nuestro taller de Biblia del día de hoy. Palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. Palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites mi boca. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. Dame que todo el oro y la plata. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca. Tu palabra, amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. Bueno, hermanos,
Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro taller. Vamos a continuar básicamente lo del taller de ayer. Yo ya he subido el video de los profetas y hoy vamos a continuar con con el tema de los profetas, ¿ya? Y porque es muy importante, si bien el tema es muy amplio, ya es necesario que lo toquemos completamente, porque a lo largo de la historia de la salvación, el papel de los profetas es fundamental, ya que justamente, como vemos en el Nuevo Testamento, lo que el Nuevo Testamento en los evangelios buscan demostrar que todo lo dicho por los profetas, pues se cumple. Aparte de la actitud del profeta como tal, ¿no? Es decir, el profeta tiene como objetivo, pues, expresar la voluntad de Dios, dar a conocer la voluntad de Dios. Y hoy estamos acá, pues es importante para nuestra propia vida diaria poder seguir avanzando. Ok. Vamos a iniciar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos acompañe a lo largo de estos momentos o horas que vamos a estar aquí reunidos, tratando de comprender su palabra, buscando el mensaje de salvación que hay en ella, de esa manera poder nosotros vivir nuestra fe a plenitud. Vamos a rezar todos juntos en comunidad la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, vamos entonces a iniciar, voy a compartir la pantalla para todos nosotros poder seguir avanzando en lo que concierne al tema de hoy. Vamos a continuar con el profeta Isaías, ¿ya? Antes de hablar del profeta Isaías, hay hermanos que me estaban comentando que se les ha hecho imposible enviar sus exámenes. Hay algunos que no han podido llenar lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5 debido a que yo he subido esos videos recién el día de ayer, ¿no? Entonces justo estoy aquí con el hermano Ángel, que es el que me está apoyando, ¿no? Haciendo los exámenes y todo eso, ¿no? Él es el que los hace y lo envía al grupo para que ustedes lo puedan tener. Entonces, mi hermano Ángel le va a explicar cuál sería uno de los inconvenientes. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Pues el hermano Jonathan me comenta que algunos de ustedes han tenido problemas para enviar los exámenes. Pues miren, yo creo que uno de los problemas puede ser que no contestan todas las preguntas, ya que todas las preguntas yo le he puesto que sean obligatorias. No puedes enviar el examen sin dejar una pregunta en blanco. Entonces, seguramente ese sea un problema, una dificultad que tengan. Al no llenar todas las preguntas, no se envía correctamente el examen. Otro detalle, problema que puede haber
es el tema del correo electrónico. Tal vez no ingresan con con un correo electrónico y el examen no se puede enviar, ya que se le va a llegar el correo electrónico del hermano, pero va a ser como que tipo anónimo, y eso es lo que se trata de evitar. Entonces, puse una configuración para que sí o sí incluya en su correo electrónico personal. Pueden entrar a través de un correo electrónico, o sea, pueden entrar al formulario, al examen, a través de otro correo electrónico, pero justamente en la parte de arriba del examen dice el correo electrónico con el que usted está entrando, y al costado dice cambiar correo electrónico. Y ahí usted cliquean ahí en el icono azul que sale cambiar correo electrónico y cambian a su correo electrónico personal. También posiblemente sea sin ninguno de esos problemas, o sea, esas soluciones que les estoy dando, o sea, cambiar a su correo electrónico o ingresar un correo electrónico, o contestar todas las preguntas, nuevamente mandan un mensaje al hermano Jonathan para nosotros poder ver con el almacenamiento de nuestro servidor, ya que tal vez también sea por tema de nuestro servidor, pero si no es el problema si no se soluciona con ese problema de contestar todas las preguntas sin dejar ninguna pregunta en blanco, o el correo electrónico, como les acabo de comentar. Los hermanos que no han enviado sus exámenes el domingo, ¿no? Hay un hermano que me escribe y me dice, ¿no? Que no ha podido. Yo se lo escribo ahora a todos los que vean la grabación de este video. Tienen tiempo todavía a grabar. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan la iniciativa de, si no pudieron participar en vivo de la charla, pues por lo menos en su tiempo libre vean el video. Por eso es que yo me estoy tomando la molestia, ¿no? El día de ayer, de volver a subir los videos, volver a grabar los videos, tanto el capítulo 4, el capítulo 5, porque mi interés es que ustedes tengan justamente las herramientas para que puedan llevar todo este taller de historia de la salvación. ¿Ya? Entonces, ya Sí, aclarado hermano. esto, hermano Francisco, dígame. Sí, hermano, sí, yo por ejemplo ahorita he abierto la página donde está el examen 4 y entonces le he podido abrir y lógicamente recién le hemos podido abrir, estaba cerrado, mejor dicho, ya no puede ingresar, decía, se terminó, como que no entraba anteriormente a esa página, pero ya se corrigió ahorita. Entonces lo que dice el hermano también, que dice tal vez es que tenía otro correo electrónico, ya lo corregí y ya entré a mi examen. Ya está corregido eso. Yo creo que ya en este momento está funcionando eso. Ya. Está Hermano, bien, hermano. Sí. en el capítulo 5 del examen, que yo sí logré enviarlo el día domingo, pero tuve una dificultad en una pregunta y esa lo devolví en blanco porque no lo entendía bien la pregunta que se hacía. Claro, ahí está el detalle. Si usted no llena completamente el examen, no le van a permitir enviar el examen, ¿no? De repente como respuesta hubiera puesto, no entiendo la pregunta, ¿no? Y así para que lo pueda enviar. Pero ¿cuál es la pregunta que no ha podido, que no se ha entendido? Esta es tendría no lo tengo los materiales acá en mi mano. Ya. Pero se trata acerca del llamamiento, que eso ya lo he entendido ayer, que se estaba viendo un poquito más en detalle. El llamamiento de Samuel. Cuando a Samuel era jovencito y Dios lo llamó primero, la segunda, la tercera vez. Entonces ahí entendí de que se trataba, que ese era el llamamiento, porque ahí no dice pues llamamiento, solamente hay que interpretarlo un poquito.
pero yo lo entendí el llamamiento literalmente como lo estoy manifestando, como nos menciona la pregunta también, pero ya he logrado entenderlo. Se refiere a la pregunta 5, ¿no? Donde dice, ¿quién fue el último juez de Israel? Escribe la cita bíblica donde se hable de su llamamiento. Exactamente, Sí, sí. Ya bueno, lo importante es que ahora sí ya comprendió básicamente a qué se Sí, refería. recién lo he entendido, por eso no lo entendía, entonces lo envié, pues lo remití, no sé si llegó o no llegó, pues el examen. Ya, no es que si no puso una respuesta, no ha llegado. O sea, vuelve a revisarlo y lo envía si es posible. Si no, ya no hay ningún problema. A ver, mi listo, hermano listo. Humberto. Hermano Ya. James. Gracias. Hermano James. Manito, buenas. Sí, hermano, buenas noches. Lo que decía el hermano era correcto. No se podía ingresar. Ya ahorita no, estoy manejando, me detengo y a verlo. No se podía ingresar. Ya estaba cerrado los exámenes. Probé con el 4 el 5 que faltan el 4 el 5 no se podía entrar. Pero ahorita que me estaciono lo reviso. Ya, como dice el hermano, de repente ya está abierto. O sea, no había forma ni siquiera de cambiar el correo, nada. Completamente cerrado. Pero ahora lo voy a revisar. Yo creo que es un tema también aquí del servidor que nosotros tenemos, ¿no? Que hay mucho, ¿cómo te puedo explicar? Está lleno y no nos ha permitido poder, ¿no? Entonces, no ha permitido que ustedes puedan llenar como tal la, sus tareas, pero creo que hemos estado liberando algunos espacios y con esto yo creo que ya se va a poder trabajar sin ningún inconveniente. Así que, como le digo, estoy liberando espacio para que ustedes puedan trabajar sin ninguna molestia. Okay. Entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Hermano, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, hermano Edgar, ¿cómo está? Acá estoy en el trabajo, pero me doy un tiempito nomás acá para escucharlos, hermanos. Está bien, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a iniciar. A ver, vamos a tratar de compartir la pantalla para que ustedes puedan. Ok, ¿ya pueden observarlo? Sí, hermano. Ok, entonces vamos a iniciar. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Ahí la creo, pero no sé qué pasó, lo llevaron a Ya, Madrid. para que no haya interrupciones, ¿no? Y cuando vengan las preguntas, ustedes puedan ir respondiendo. Bueno, hasta el día de ayer hemos hablado acerca de los profetas, hemos visto cuál es el objetivo del profeta, ¿no? Es decir, el profeta habla en nombre de Dios, hemos hablado del contenido profético, que es elementalmente la denuncia del pecado y el anuncio de la salvación, ¿no? Y hemos hablado también de los falsos profetas que existen, ¿no? Entonces, hablamos de Isaías. Hablamos a Isaías se le conoce como el príncipe de los profetas. Y hablamos del contenido de su libro, ¿no? Abarca muchos temas, como es la falsa religión, ¿no? Mujeres elegantes, el cántico de la viña, ¿no? Hay de los caciques, el llamado, ¿no? Un niño ha nacido, ¿no? La opresión y el príncipe de paz. Creo que todo eso llegamos a abarcar, la falsa religión, y luego hablamos del siervo de Yahvé. Entonces, en el siervo de Yahvé tenemos que nosotros comprender, por ejemplo,
que cuando hablamos del profeta Isaías, el contenido de Isaías abarca muchas cosas, ¿no? Ayer estábamos hablando de la profecía como tal, que no se estaba entendiendo bien, ¿no? Pero Isaías como tal, ¿no? Tiene tiene un esquema, el libro, ¿no? Y al principio obviamente nos habla de las profecías en torno a las invasiones asirias, ¿no? Que es lo que el pueblo de otra manera va a sufrir como consecuencia del pecado, como consecuencia de lo que ha sufrido, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que Isaías habla en su momento se están haciendo referencia, por ejemplo, al rey Ciro de Persia, pero que estas situaciones también se le van a atribuir a Cristo, ¿no? Porque cuando hablamos del siervo de Yahvé, estamos hablando de quién va a servir a Dios. Entonces, pues hay personas que sirvieron a Dios. Entonces, muchos de esos aspectos que se tocaban en ellos se les ha considerado, ¿no? Se les ha considerado como parte, ¿no? Perdón, se le ha atribuido todo esto a Jesús. Pan y agua. Si nosotros vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 55, ¿no? Del 1 al 3 dice, a ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas, vengan ustedes a que estén sin plata, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Y voy a hacer con ustedes una alianza para siempre y le daré los bienes que tengo prometidos a David, ¿no? Dice, no gasten tiempo en energía con cosas inútiles. De Dios va a venir el pan verdadero y el agua viva, ¿no? El Espíritu Santo y la Eucaristía, como ya sabemos que el Evangelio de Juan nos lo narra de manera más clara. Los caminos de Dios, es también algo bastante interesante. Del capítulo 55, del versículo 6 al 11, dice, busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámelo ahora que está cerca, que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos que ustedes, dice el Señor. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, porque de la simiente para sembrar el pan para comer, así la palabra que salga de mi boca no volverá con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Entonces, aquí justamente nos está hablando de dos cosas importantes. Uno, de la sabiduría de Dios, que sobrepasa nuestra propia capacidad humana. Por eso esa frase muy popular que dice, no, tus caminos no son mis caminos. Nosotros podemos proyectar muchas cosas, podemos querer muchas cosas, podemos tener mucha intención para hacer varias cosas, pero si esa no es la voluntad de Dios, por más que hagamos todo lo que hagamos, pues no es la voluntad de Dios. ¿No? Yo varias veces a los jóvenes, por ejemplo, les digo a ellos, ¿no? Esforcémonos todo lo que podamos. Algo está sonando medio raro, pero no sé qué es. Pero bueno, les decía, muchas veces yo le digo a los jóvenes, ¿no? Cuando trabajaba con ellos en lo que era pastoral juvenil, y yo les mencionaba, mire, vamos a hacer esto, esforcémonos todo lo que podamos, todo lo que está a nuestro alcance, hagámoslo, todo, sin excepción, hagamos todo. Ahora, si a pesar de todo eso que hacemos,
Pero si la cosa no se da, pues no es la voluntad de Dios, ¿no? Porque ya nosotros pusimos todo en nuestra parte, entonces ya lo único que nos queda ver es que no es la voluntad de Dios. Por eso es que tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. La sabiduría de Dios es diferente. Ahora, otro detalle importante, dice, el contacto con la palabra de Dios se empieza a sentir, a pensar y a actuar. Claro, porque dice en el versículo 10 del capítulo 55, dice, ¿no? Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar para que la simiente para sembrar y pan y comer. Así será la palabra que salga de mi boca. Es decir, la palabra de Dios siempre va a llegar. Nos recordemos cuando muchas veces, esta es la primera lectura, cuando el Evangelio es la parábola del sembrador. Porque la parábola, ¿por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a calar en la vida de la gente, siempre, en algunos más, en algunos menos, ¿no? En algunos de repente momentáneo, ¿no? Pero siempre va a calar en la vida del hombre. La palabra de Dios no se pierde, siempre va a llegar a ser algo. La idea, ¿no? De nosotros es, como dice muchas veces la Escritura, qué tipo de terreno somos para que la semilla, que es la palabra de Dios, qué tanto fruto pueda dar, qué tanto pueda germinar en nosotros. Va a depender mucho también de nosotros, de nuestra propia vida, cómo aceptemos la palabra de Dios, cómo es que vamos a vivir la palabra de Dios. Y el verdadero ayuno que nos dice Isaías. El verdadero ayuno que dice Isaías en el capítulo 58, versículo del 1 al 12. Aquí no está la hermana Nimia, creo. No está la hermana Nimia. Una vez, le voy a leer ya lo que dice sobre el verdadero ayuno. En el capítulo 58, del versículo 1 al 12. Cuando dice, grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quejan, ¿por qué no ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. ¿Por qué en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a los obreros? Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esa clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como el junco o de acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sonarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante, y las palabras perversas, si das al hambriento lo que desea para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te conforta. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como un huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre los cimientos del pasado. Y todos te llamarán el que recapara sus muros, el que arregla las casas en ruinas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el profeta Isaías? Habla de una profundidad de nuestras actividades
o ritos cristianos, básicamente. Ahí, obviamente, en el contexto que lo menciona, habla con respecto al cumplimiento de una interiorización de la ley. Y esto lo podemos llevar a nuestra realidad hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del ayuno, ¿no? El ayuno, si bien tiene un objetivo, pues, de ayudarnos, por ejemplo, a controlar y a dominar la parte humana que tenemos, o su objetivo del ayuno, ¿ya? Entonces, muchas veces la gente ayuna por cumplir, bueno, deja de comer, lo toma como parte de una dieta, pero sigue su vida normal. Y eso no es así. Eso no funciona así. No, te habla realmente de tener un verdadero cambio en la vida, un verdadero cambio. Si no hay un verdadero cambio, entonces el ayuno se vuelve inútil, ¿no? El ayuno se vuelve absurdo. Hay gente todavía que dice, ¿no? Que lo toma como un hecho, no solo una recomendación, sino lo toma como un hecho. Cuando dicen, no, es que ayunar, no, también es dejar de hacer, no, por ejemplo, yo veo que muchas veces le dice a la gente, ¿no? Ustedes que siempre están con el celular, ayunar, ayunen del celular. No, es que eso no es ayuno. Recordemos que una cosa es el ayuno y otra cosa es el sacrificio, ¿no? Obviamente hay que hacer ciertos sacrificios y esfuerzos y ahí sí interviene, por ejemplo, dejar de hacer cosas que de repente te pueden causar algún placer. Te sacrificas por el día de hoy, que estás ofreciendo todo esto a Dios, ¿no? Esto pues no está mal, está muy bien, pero sin dejar de ayunar. Entonces, ¿el ayuno en qué consiste? Pues primero el ayuno va a consistir en dejar, o por ejemplo, dejar de comer ciertas cosas, ¿no? Dejar de comer o, por ejemplo, comer menos. Comer menos es el ayuno. Comer menos. Pero obviamente esto va de la mano, ¿no? De un momento, ¿no? Que uno va viviendo penitencia, como parte de una penitencia que uno va viviendo, ¿no? Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, hace tiempo fue, no me acuerdo, creo que iba a haber una guerra, no me acuerdo en qué año, y el Papa Francisco había pedido a todo el mundo católico, había pedido, ¿no? Que se haga ayuno, ¿no? Esto ha sido pues en 2016, de repente, sí, 2016 debe haber sido. Y me acuerdo que pues yo en ese tiempo todavía vivía en la parroquia. Y para ese momento, como fue esto que el Papa Francisco solicitó ayuno, fue de un momento a otro, ¿no? Fue de un momento a otro porque la guerra había una guerra y estaba dando, creo que era Corea del Norte, no estoy muy seguro. Y el Papa había pedido que hagamos ayuno y justamente en la parroquia, ¿no? Uno de los movimientos que había en la parroquia, un grupo, Juan 23, quiero que sí debe ser Juan 23, había hecho una actividad, ¿no? Había programado para ese día una chicharronada, había programado para ese día. Entonces, para Juan 3, de un momento a otro, que le digan van a hacer ayuno mañana, cuando ellos ya tenían todo comprado, todo, pues era imposible, ¿no? Pues que lo dejen. Entonces, ellos igual hicieron la actividad, recuerdo. Y uno de los padres, me acuerdo que nosotros estábamos en el desayuno, y el desayuno solamente era un tecito que había preparado la hermana Nimia, era anís, manzanilla, algo muy ligero, ¿no? Y unas tostadas. Eso era todo el desayuno porque estábamos en ayuno, pues, ¿no? Entonces, eh, llegó el padre, me acuerdo. Llegó el padre con sus bolsas de chicharrón a la mesa del comedor de ahí de la parroquia. Llega y dice, a ver, ya, traje chicharrón para todos, dice, traje chicharrón para todos. Y todos nos quedamos mirando. Y el diácono Francisco, que estaba en ese momento ahí, lo mira el padre, al párroco, el párroco lo mira y dice, padre, por favor, diga algo. Dice así. El padre agarra y le dice al otro padre que venía, padre, ¿qué está haciendo? Le dice así, ¿qué está haciendo? Justo ahí está entrando la hermana Nimia, ella fue testigo de todo esto.
Le dice, ¿qué está haciendo? Le dice. Y el padre Agar le dice, padre, la Biblia dice, el ayuno que yo quiero es dar de al hambriento. Y dice, Jonathan, ¿tienes hambre? Sí, ya, a comer, dijo así, ¿no? A comer. Entonces, ahí, por ejemplo, obviamente, lo hizo en tono de broma o de chiste, ¿no? Pero, ¿no? Lo que hay que entender es que muchas veces la mala interpretación de la escritura, en este caso ha sido un chiste, puede llevar a mucha gente, no, porque dice la Biblia, entonces ya no debo ayunar, ¿no? Ayunar ya no es, la Biblia dice que el ayuno que el Señor quiere no es simplemente, es dar de comer al hambriento, ¿no? No es que yo no coma, yo sí puedo comer, porque lo que el Señor quiere es que yo le dé de comer al hambriento. Entonces, el día de ayuno voy a pedir mi pollo a la brasa y le voy a invitar a alguien. Y estoy cumpliendo con el ayuno. No, no se trata de eso. Hablemos ahora de Jeremías, del profeta Jeremías. Como habíamos dicho, vamos a hablar solo de 2 profetas mayores y 2 profetas menores. Con Jeremías vamos a terminar de hablar de los profetas mayores. De los demás profetas vamos a hablar un poco el día de mañana. Dice aquí, Jeremías, la imagen de Cristo sufriente. Por las pruebas que tuvo a causa de su misión, es el profeta que más se parece a Cristo sufriente. Vamos a hablar del llamado de Jeremías, tomado de Jeremías capítulo 1, del 4 al 10. Dice, ¿no? Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, ya te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que yo te envíe y proclamarás todo lo que yo te mando. No les tengas miedo porque estará contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca, en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Entonces, justamente, vemos cómo acá Isaías obviamente dice que no. La otra vez estábamos conversando, ayer si no me equivoco, yo les comentaba que muchas veces no había un rechazo a querer ser profeta, debido a que pues los profetas muchas veces mueren, ¿no? Pero también está... Miren, yo estoy en clase. Pero también está el caso, ¿no? De que, pero también está el caso, por ejemplo, de que muchos no estuvieron, ¿cómo les puedo decir? Muchos de los profetas que Dios llama no han sido parte de la escuela de profetas, porque existía una escuela de profetas. Entonces muchos de ellos justamente por eso no se sentían dignos. Pero aún así, ¿no? Está lo que Dios dice, no, yo siempre voy a estar contigo. Por eso es que igual nosotros también debemos ser conscientes que si Dios nos llama a una labor, tener conciencia de que Dios va a estar con nosotros. Por eso dice aquí, ¿no? Frente a una misión tan grande, el hombre se siente débil e incapaz. Pero si es Dios que llama, ¿por qué tanto miedo? Luego viene la falsa seguridad. Es algo muy interesante, algo que muchas veces vamos a ver nosotros mismos. No, estoy bautizado, estoy casado por la iglesia, tengo un tío sacerdote, tenemos un templo hermoso, pertenezco a un círculo bíblico, etc. ¿Y con eso quiere decir que estamos bien con Dios? No, para estar en paz con Dios es necesario evitar ciertas cosas que no le agradan. Muchas veces creemos que porque cumplimos con ciertas cosas o porque en nuestro entorno hay algo muy bueno hacia Dios, entonces yo me voy a pegar ahí, ¿no? No, la salvación es personal, ¿no? Por eso a mí siempre me ha llamado la atención hay una canción que se llama El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, ¿no? Compuesta y cantada por Rubén Blades, ¿no? Rubén Blades. Y en esa canción, ¿no? Me gusta mucho porque cuando dice, ¿no? Una parte de la canción dice, ¿no? El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años y estudia en la elementaria Simón Bolívar.
Todavía no sabe decir el credo correctamente, le gusta el fútbol. ¿Qué más? Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. El padre lo ha puesto en la iglesia de monaguillo a ver si la corrección compone al chiquillo, ¿no? Y la familia, ahí está, esa es la frase, y la familia está muy orgullosa porque se cree que con Dios conectando a uno, conecta a 10. Así dice la letra de la canción, ¿no? Que justamente refleja esa falsa seguridad, ¿no? Porque tengo mi familiar que es sacerdote, porque tengo mi familiar que es religiosa, porque tengo mi familiar que es misionero, porque yo ya estoy salvado. No, la salvación es personal y siempre vamos a ver aquí tú qué estás haciendo para poder agradarle a Dios y qué estás evitando hacer para poder agradar a Dios. La falsa religión, no dice, no basta el culto exterior para agradar a Dios, es necesario hacer su voluntad. Eso lo habíamos visto también que Isaías reclamaba ese aspecto, ¿no? Porque muchas veces se encuentra, y eso lo vamos a ver en nuestra vida diaria, en la iglesia como tal. ¿Cuántas personas realmente pues se acuerdan de que son católicos solamente cuando se viene la fiesta del pueblo, del patrón del pueblo? Fuera de eso, nadie se acuerda de que es católico. Nunca van a misa, no van a un curso bíblico, viven su vida como si no existiera Dios. Pero llega el momento, ¿no?, de la fiesta patronal, todos se acuerdan que son católicos solo en ese momento, ¿no? Y ahí sí van a la misa, van a la procesión, ¿no? Tienen costumbres paganas, ¿no? Envueltas con cosas cristianas, ¿no? De que mientras más caja de cerveza traigan para ofrecerlo a la Virgen, ¿no? O al santo, ¿no? Entonces es mejor el culto que le ofrece a ellos porque ellos quieren, ¿no? El santo quiere que haya más cerveza, ¿no? Esa es la idea equivocada que muchas personas tienen y es algo que sucede prácticamente en toda Latinoamérica. Dice aquí, éxito de los malvados. Los malvados prosperan. Y ahí vamos a ver, ¿no?, el Salmo 73 y lo que dice el libro de Job. ¿Por qué? Además, ¿por qué el sufrimiento del inocente, como es el caso de la historia de Job? El Antiguo Testamento sabemos que no tiene una respuesta muy clara con respecto al sufrimiento, ¿no? Solamente nos invita a confiar en Dios, en los secretos de Dios, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento ya nos habla del sufrimiento como un sentido purificador. Es decir, el sufrimiento, para el cristiano, el sufrimiento tiene un objetivo positivo, no es negativo. Para el cristiano sabe que el sufrimiento no es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque si el sufrimiento fuera consecuencia del pecado, Jesús no hubiera sufrido, ya que él nunca pecó. Entonces, el sufrimiento, al no ser consecuencia del pecado, el sufrimiento tiene un objetivo diferente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, por ejemplo, en el capítulo 1, por ejemplo, dice San Pablo, a ver dónde está. Capítulo 1, versículo 24. San Pablo dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la iglesia. O sea, San Pablo se alegra del sufrimiento porque sabe que sufriendo él ofrece sus sufrimientos por Cristo. Se une a Cristo en el orden de la salvación. Así como el hombre, por ejemplo,
puede convertirse en colaborador de Dios en el orden de la creación, así también el hombre ya puede convertirse en colaborador de Dios en el orden de la salvación, ofreciendo sus propios sufrimientos. Para el cristiano el sufrimiento tiene un sentido purificador. Por ahí, por ejemplo, también viene arraigado la idea del purgatorio, porque tiene un sentido purificador, porque en el purgatorio uno sufre, pero ese sufrimiento tiene un sentido purificador. No es un sufrimiento como castigo, sino es un sufrimiento, un dolor, ¿no? Que busca, ¿no? Enmendar mis pecados, borrar mis pecados. Entonces, esa es la visión muchas veces que debemos, como cristianos, debemos tener, que ya el Nuevo Testamento nos va a arrojar, ¿no? En el Antiguo Testamento no nos habla de eso. Solamente nos invita a confiar en Dios. Seguimos, pruebas, dice, la verdad no peca, pero incomoda, dice un refrán. Y es lo que pasa con el profeta. Por denunciar el pecado se vuelve antipático para todos y objeto de humillaciones. Solamente la palabra de Dios lo va a llenar de alegría. Solamente la palabra de Dios lo va a llenar de alegría. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, pues esta parte este, del tema de los profetas me hace recordar, por ejemplo, en la película de Jeremías. No sé si alguien ha logrado ver la película del profeta Jeremías. Es largaza, dura como 6 horas más o menos, pero es muy interesante. Y hay una parte en la película justamente que ayuda a comprender esto que estamos hablando ahorita, donde el profeta ya lo que hace es, está en su cama, durmiendo, y durante la noche llegan los vecinos, llegan gente del pueblo a golpearlo. Llegan para pegarle con palos, todo, ¿no? Y el papá de Jeremías está a un costado, sentado en su cama, viendo, llorando porque pues, le duele que le peguen a su hijo, pero lo acepta porque siente que de una manera, pues lo que le toca, ¿no? Debido a lo que habla. Porque en la película muestra, ¿no? Cuando Jeremías dice, recibe la revelación de Dios, Dios habla, va a hablar por medio de él y empieza Jeremías a hablar todo, pues, ¿no? Y pues, hablaba muy fuerte, entonces la gente se incomodaba con lo que decía y pues traía eso consecuencias para la propia vida, ¿no? De Jeremías. Y esto obviamente le trajo una crisis a Jeremías, profeta. Esta crisis, por ejemplo, vamos a verlo en capítulo 20. Capítulo 20. En este momento estoy usando una Biblia latinoamericana para que sea mucho más sencillo, porque la mayoría usa latinoamericana, ¿no? Jeremías, capítulo 20, versículo del 7 al 13. Dice, un texto muy bonito, hasta la hermana Glenda ha sacado una canción de esto. Dice, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas, toda la gente se ríe de mí, pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé ni hablar más en su nombre, pero sentía en mí algo como un fuego ardiente aprisionando mis huesos, que aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Yo oía a mis adversarios que decían contra mí, ¿cuándo por fin lo denuncian? Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Yahvé está conmigo. Él, mi poderoso defensor. Los que me persiguen
no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso y su humillación. No se olvidará jamás. Ya ves, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias y los corazones. Haz que vea cuando te desquites de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Canten y alaben a Yahvé, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Entonces, vemos ahí, ¿no? Esta crisis que viene el profeta, ¿no? Él había, por consecuencia de todo eso, él ya había decidido, ¿no? Ya no hablar más de la palabra de Dios, pero, no, ya no se puede, ya Dios está ahí. Dios nos va a llamar, Dios nos va a llamar y al final Él siempre va a salir ganando. Por eso dice aquí, ¿no? Dios es el más fuerte y gana siempre. No obstante el desaliento que puede venir por las pruebas, Dios sigue siendo el vencedor y el profeta vuelve a su misión. Y eso nos pasa a todos. Muchos de nosotros que somos agentes de pastoral vamos a darnos cuenta que en la vida pastoral vamos a tener muchos problemas y dificultades, complicaciones. Yo, el domingo fue el día más difícil de mi vida en todo el tiempo que llevo de misionero. El día que me generó más frustración, el día que me generó más desánimo, ¿no? Pero no por eso dejo de hacer lo que el Señor me ha llamado. Pero sí, sí, o sea, te frustra, te gana llorar, ¿no? Dices cosas como que ya esto ya no lo voy a hacer, esto de aquí ya no voy a hacer, ¿no? Pero sabes que al final te toca seguir haciendo lo que el Señor te ha llamado. El profeta Jeremías también nos va a hablar de los malos pastores, ¿no? Malos pastores. Voy a bajar volumen del teléfono. Dice aquí, hay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel. Estoy leyendo Jeremías capítulo 23 del 1 al 6, como ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron. Palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países donde las han dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Así dice Yahvé. Llegue el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro, y este es el nombre que le darán, Yahvé, nuestra justicia. Cuando dice haré surgir un hijo de David, obviamente está hablando de un descendiente de David, que eso también se le atribuye a Jesucristo. Pero hay una parte que ahorita nos interesa, cuando hablamos de los malos pastores, dice no, yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán y serán asustadas, ya ninguna se perderá. ¿Aquí de qué está hablando? No, hay algunos, por ejemplo, exégetas que nos dicen que se está haciendo referencia, ¿no? A que el pueblo de Israel, al no escuchar la voz de los profetas, ¿no? Este pueblo de Dios va a tener ahora otro líder, otro encargado. El pueblo también va a ser otro y es justamente es una figura que se proyecta a la iglesia, ¿no? A la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Con un líder diferente, una iglesia constituida, ¿no? En los 12 apóstoles que representan a las 12 tribus de Israel. Mi cámara se está poniendo... una consulta, ¿ustedes me logran ver o porque yo veo que mi cámara se está como distorsionando? ¿Ustedes me ven normal? Se está distorsionando, hermano. Ah, ok, Se ok. escucha. Un momento, vamos a hacer.
Hablemos ahora de los falsos profetas, tomado también del capítulo 23, pero del versículo 9. Claro, no vamos a leer todo, pero vamos a avanzar un poquito. Dice: para los profetas, se me parte el corazón en mi pecho, tiemblo de pies a cabeza. Quedo como un borracho que ha volteado el vino, al ver a Yahvé y oír sus santas palabras. El país está repleto de adúlteros, y porque los ha maldecido, el país está de duelo y se han secado los oasis del desierto. Corren para hacer el mal y se empeñan en actuar injustamente. Hasta el profeta y el sacerdote se han vuelto impíos, y en mi propia casa me he topado con su maldad, dice Yahvé. Por eso su camino se les hará resbaladizo. En la oscuridad caerán y se irán al suelo cuando llegue el año del castigo y les envíe la desgracia. No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén: adulterio, apego a la mentira. Apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Para mí son todos ellos como Sodoma, y los habitantes son como los de Gomorra. Esta es, por tanto, la sentencia de Yahvé de los ejércitos sobre esos profetas. Les daré como comida ajenjo y como bebida agua envenenada, porque a partir de los profetas de Jerusalén la corrupción ha cundido por todo el país. No escuchen las palabras de estos profetas que profetizan para ustedes, porque los engañan contándoles las visiones de su propia imaginación y no lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces, aquí justamente vamos viendo, ¿no? Cómo Dios, por medio del profeta Jeremías, también va en contra de esos profetas, ¿no? Obviamente falsos profetas, ¿no? Que solamente se están sirviendo, pues, de esa autoridad que pueden tener. Y por eso dice aquí, ¿no? Siempre ha habido y siempre habrá falsos profetas, y no hay que desanimarse. Lo importante es saber identificarlos y no caer en sus redes. Falsos profetas hay muchos en todos lados. Y no solamente hablamos de los protestantes, de los que fundan religiones, no, sino muchas veces, lamentablemente, dentro de la misma iglesia, vamos a encontrar, ¿no? Sacerdotes que hacen, basados en una falsa caridad, ¿no? Basados en una falsa caridad, por ejemplo, permiten hacer ciertas cosas que no van, ¿no? Yo cuántas veces he escuchado que me dicen, ¿no? Una pareja de convivientes, ellos me decían que el padre había dicho que el padre les había permitido, ¿no? El padre les había permitido que podían ellos comulgar sin ningún problema, ¿no? Yo le digo, pero no, ustedes no pueden comulgar. No, el padre ha dicho que sí, pero de repente hay algo, no sé, que ha generado que el padre diga, no, el padre dice que podemos, que no hay ningún problema porque ya estamos conviviendo muchos años y eso realmente significa que de verdad nos queremos. Esa es muchas veces una falsa caridad que en realidad de conducir a la gente al amor los lleva a la perdición, ¿no? Entonces muchas veces vamos a encontrar eso. Dice aquí, arresto y juicio. Capítulo 26 dice, al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, Yahvé me dijo, párate en el patio de la casa de Yahvé para decir mis advertencias a todas las ciudades del país de Judá que vienen aquí a postrarse ante mí. Tú le dirás cuando yo te mande, sin suprimir nada. Puede ser que al escucharte se conviertan del mal que están haciendo. En tal caso, yo también renunciaré al castigo que pensaba darles en sus malas obras. Les dirás, escuchen esta palabra de Yahvé. Ustedes no me hacen caso ni andan según mi ley, tal como se la enseñé. Hasta ahora no han escuchado las palabras de los profetas que yo les mandé. Con insistencia, si ustedes persisten en no escucharlos. Entonces, ahí por ejemplo vemos, ¿no? Todos van a estar en contra del verdadero profeta, ¿ya? Pero al momento oportuno alguien siempre se va a levantar, siempre, ¿no? Pero siempre van a estar en contra del profeta, ¿no? Yo siempre, no sé si ustedes
los hermanos que hoy día están acá en esta reunión han conocido o han escuchado de la obra del padre Amatuli, del fundador de nosotros los misioneros apóstoles de la palabra, ¿no? Padre Amatuli, ¿no? Por ejemplo, el padre Amatuli, muchos los consideran un profeta, pero un profeta de nuestros tiempos, ¿no? Padre Amatuli durante los últimos 15 años, 10, 15 años de su vida se ha dedicado, ¿no?, a reflexionar sobre la iglesia, sobre la importancia de cambios pastorales, no doctrinales, pastorales dentro de la iglesia, ¿no? Y hay muchos de los libros del Padre Amatuli que son de reflexiones pastorales, ¿no? Donde justamente nos muestran el rostro de la iglesia y un rostro que muchas veces no es muy agradable y atractivo, pero es la realidad, ¿no? Y muchas veces el Padre dice, no, tenemos que conocer la realidad para poder tratar de enmendar esos errores. No podemos seguir viviendo como si todo estuviera bien, ¿no? Él siempre decía, como si viviéramos en el país de las maravillas, decía el padre Amatulio. No, tenemos que hacer cambios, ¿no? Entonces, siempre, y él, por ejemplo, siempre hablaba acerca de las cosas que pasaban dentro de la misma iglesia. Y muchas veces, ¿no? Muchos sacerdotes, hasta obispos allá en México, ha ido en contra de él, lo han calumniado, ¿no? Hasta los protestantes, cuando el padre Amatuli empezó a hacer apologética, ¿no? Porque pues en Latinoamérica, padre Amatuli fue el primer apologista, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Pues al padre Amatuli lo reconocen como el padre de la apologética latinoamericana, ¿no? Padre Amatuli inició con la apologética popular en México y se extendió en toda Latinoamérica, ¿no? Y a Padre Amatuli también lo han intentado matar muchas veces, ¿no? Los fundadores de algunas sectas, por ejemplo, han intentado matar. Y eso justamente lo que nos muestra, ¿no? En el Padre Amatuli, eso, ¿no? Él, como profeta, no puede dejar de decir lo que le toca decir. O sea, él decía, no, si yo callo, las piedras hablarán, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, porque realmente ha actuado él como un verdadero profeta, ¿no? Sin miedo, sin temor a las cosas sin miedo, sin temor a las cosas del mundo, ¿no? Él siempre ha actuado sin temor. Ahora, hablemos de la alianza nueva. Esto justamente lo habíamos visto la vez pasada. El día lunes de la semana pasada, justamente hablamos de una nueva alianza. Hablamos del corazón del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y de que Jeremías nos hablaba de una nueva alianza, ¿no? Dice, llegará el día en que Dios va a establecer una alianza nueva, escrita ya por el Espíritu en el corazón del hombre, ¿no? ¿No? Y cuando la carta a los hebreos dice, no, si la antigua alianza no tuviera nada que reprocharle, entonces Dios no hubiera dicho, ¿no?, que va a ser una nueva alianza, ¿no? Tenemos en la Escritura dos alianzas principales, la que hace Moisés y la que hace Cristo. Nosotros pertenecemos a la de Cristo, ¿no? Vamos a ver aquí. Hablemos ahora del profeta Oseas. La historia del profeta Oseas es realmente muy difícil para muchos de nosotros. Oseas representa el amor de Dios. ¿Ya? Aquí vamos a recordar algo, ¿ya? En la escritura vamos a encontrar siempre, y aquí con mucho más fuerza, esta relación que tiene Dios con el pueblo, donde Dios es el esposo, Dios es el novio, ¿no? Y el pueblo es la esposa o el pueblo es la novia. Siempre vamos a entender así, por eso en Apocalipsis, cuando hablamos de la boda del Cordero, ¿no? Con la Jerusalén que cae del cielo, esa Jerusalén nueva es la iglesia, ¿no? Y el Cordero es Cristo. Vemos Cristo el esposo, Jerusalén la esposa. Cuando San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, igualmente cuando nos habla sobre el matrimonio, dice que el matrimonio solamente lo puede
¿no? El matrimonio solamente lo puede relacionar a la relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿no? De esposo-esposa. Y Oseas justamente también nos va a narrar esto, ¿no? Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa infiel. La historia de Oseas es muy chévere, pero muchos se escandalizan al ver lo que Dios le pide a Oseas que haga. Porque muchas veces muchos no lo entienden. Vamos a ver lo que dice aquí. Voy a leer el Oseas capítulo 1, versículo 2. Dice aquí. Cuando Yahvé comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo al profeta, vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada, y ten hijos de esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblajim. Ella quedó esperando y luego le dio un hijo. Yahvé entonces le dijo, ponle el nombre de Jezrael, porque dentro de poco haré pagar a los reyes de la familia de Jehú la sangre que derramó en Jezrael, y no habrá más reyes en Israel. El día yo haré que Israel sea derrotado en el valle de Jezreel. Nuevamente la mujer quedó embarazada y dio a luz a una niña y le dijo a Oseas, ponle el nombre de no amada, porque yo no seguiré teniendo más compasión de Israel para seguir perdonando. Pero tendré compasión de la casa de Judá y los salvaré por Yahvé su Dios. Los salvaré sin usar el arco de la espada, ni la guerra, ni los carros, ni los caballos. Cuando la niña ya estaba grandecita, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz a otro hijo. Y dijo Yahvé, ponle el nombre de no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y tampoco yo soy para ustedes. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, versículo 4. Lo voy a leerlo mejor desde aquí. No, voy a leer todo mejor. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa, ni yo soy su marido. Que se limpie de la infidelidad grabada en su rostro, y tiré afuera la impureza que se apegó a sus pechos, porque si no la desvestiré y la dejaré desnuda y sin nada, como cuando nació. Será entonces igual que un desierto, como tierra sin agua, y morirá de sed. Ya no querré más a sus hijos, porque son frutos de la prostitución. Y puesto que su madre se ha entregado y ha perdido su decencia, ella decía, déjenme partir con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso voy a impedir su paso con espinos y acercarla con una cerca para que no encuentre ya caminos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, tratará de encontrarlos, pero en vano. Entonces dirá, voy a levantarme. Ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleó para fabricar el Baal. Por eso vendré a recuperar mi trigo en la cosecha y vino nuevo en la vendimia, y le quitaré mi lana y mi lino y todo lo que cubría su desnudez. Dejaré desnuda su vergüenza en presencia de sus amantes, y nadie la salvará de mis manos. Yo pondré fin a sus diversiones, a sus fiestas, lunas nuevas y sábados, y a todas sus solemnidades. Echaré a perder sus viñas y higueras, pues ella decía, son mi salario, me las han dado mis amantes, las dejaré como tierra baldío y se las comerán los animales. Todo esto que estamos hablando aquí, por ejemplo, cuando dice en el versículo 15, yo la tomaré cuentas por los años de los Baales en que les ofrecí incienso y en que ponía sus aros y collares para correr detrás de sus amantes y se olvidaba de mí, la ingrata. Todo esto que yo les he leído, ¿ya? Nos habla del amor de Dios, y ahorita la voy a explicar por qué. En el versículo 16 dice, por eso ahora la voy a reconquistar, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En esta historia del profeta Oseas,
Realmente el profeta Oseas viene a representar a Dios y nosotros representamos al pueblo infiel. Nosotros somos los que representamos ese pueblo infiel. ¿Me dejo entender? Nosotros somos los que nos prostituimos. ¿Y a qué se refiere esto? Nosotros nos portamos mal porque nosotros vamos en busca de nuestros amantes. ¿Quiénes son nuestros amantes? Nuestros amantes son el pecado. Nuestros amantes son nuestros falsos dioses, nuestros ídolos. ¿Y cuál es nuestros ídolos? Aquello que ponemos en lugar de Dios, ¿no? Es decir, aquello que nos va a hacer pecar. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? En el profeta Oseas, pues nos vamos a encontrar con esta situación bastante delicada. Dice aquí, las pruebas y los sufrimientos son un medio del que se sirve Dios para que recapacitemos y regresemos a Él. En el silencio tenemos la oportunidad de escuchar su voz y tomar conciencia de su amor. Una vez en paz con Dios, toda la vida se hace más agradable. Todo el mundo que nos rodea tiene otro aspecto. Por eso, aquí Oseas, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Oseas le dice a Dios, ¿no? El tema de su esposa, porque Dios le pidió que se casara con ella. Pero esta mujer le engaña, se va con sus amantes. ¿Pero qué hace Oseas? Oseas va, la busca, la vuelve a enamorar y lo vuelve a llevar a su casa. ¿Por qué hace esto Oseas? Porque lo que Oseas quiere es devolverle a ella o recuperarle la dignidad, ¿no? De esposa. Y eso es lo que hace constantemente. Y es lo que hace Dios con nosotros. Por más que nosotros pecamos, Dios insiste en que nosotros nos salvemos. Y está atrás de nosotros dando todos los medios para que nosotros nos podamos salvar, ¿no? Por eso Dios es el esposo y nosotros somos la esposa, ¿no? Siguiendo la figura del profeta Oseas. Dice, amor y conocimiento de Dios, en el capítulo 6. Vengan y volvamos a Yahvé, pues si Él nos lesionó, Él nos sanará. Si Él nos hirió, Él vendará nuestras heridas. Dentro de poco nos dará la vida, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de su aurora, y su intervención tan repentina como la llegada del día. Llegará como la lluvia, como el aguacero que riega la tierra. ¿Qué ha de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? El cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas, para desarraigarlos, y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios que víctimas consumidas por el fuego. ¿No? Dice, ¿qué es lo que más quiere Dios? Quiere amor, ¿no? Quiere el conocimiento, no basta el círculo exterior. Es decir, Dios quiere que el hombre realmente lo conozca, porque solamente conociéndolo es que se va a salvar, y Dios quiere que el hombre se salve. Recordemos lo que dice San Pablo en Timoteo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres lleguen a conocer la verdad. Ahora, en el capítulo 11 de Oseas, vamos a hablar de ese amor traicionado, ¿no? Dice, como verdadero padre, Dios sacó su pueblo de Egipto y lo hizo grande, pero Israel se olvidó de su Dios y se entregó a la idolatría, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Han traicionado el amor de Dios. Luego vamos a ver, dice, vuelve Israel. Oseas capítulo 14, versículo del 2 al 9. Vuelve Israel junto al Yahvé tu Dios, pues tus faltas te hicieron tropezar. Preparen sus palabras y vuelvan a Yahvé para decirle. Quita el pecado y acepta lo bueno. Que esta confesión nuestra reemplace cualquier ofrenda. Asiria no nos salvará, ni confiaremos más en los caballos ni en la estatua que hicieron nuestras manos. Volveremos a decirle, Dios nuestro, en ti solo encuentra compasión el huérfano. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? El profeta está exhortando por medio de Dios, por medio del profeta, exhorta al pueblo, ¿no?, a que regrese a Dios, a que vuelva, que se arrepiente y quiera volver a Dios. Hablemos del profeta Amós, y aquí terminamos con el último profeta, en este caso, ¿no? Amós, el profeta de la justicia social.
Aquí, por ejemplo, nos va a ayudar a entender justamente el verdadero significado que tiene la justicia social, ¿no? Recordemos que dentro de la iglesia existe algo que se llama la doctrina social de la iglesia, ¿no? Y la iglesia obviamente busca el bienestar del ser humano, busca el bienestar del hombre en su totalidad, ¿no? El problema siempre en la iglesia, por ejemplo, muchas veces hay gente que confundió la Redum Novarum del Papa León XIII, ¿no? Redum Novarum significa las cosas nuevas, porque es la primera vez que la iglesia, por ejemplo, habló de temas sociales, ¿no? De la preocupación del hombre en su totalidad. La iglesia siempre ha sido documentos y ha hablado acerca de temas doctrinales y morales, pero aquí, con la Redum Novarum, ya habló, ¿no? De cómo el hombre debe actuar en la sociedad según los lineamientos del Evangelio. Entonces, la iglesia siempre se ha preocupado, ¿no? Bueno, pero los documentos recién se da con León XIII, ¿no? Acerca de esta lucha, ¿no? Por una justicia social, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que todos deben ganar un sueldo digno para llevarle a la familia, ¿no? Algo completamente, darle, por ejemplo, una alimentación, unos bienes, pues, correctos, ¿no? Dignos de todo esto. Esto lo promueve también la iglesia, ¿no? Algunos dicen, no, eso es la Revolución Francesa. No, no, no. La iglesia primero empezó a hablar sobre todo esto. Ahora, mira, por un lado hay unos cuantos súper ricos y por otro lado una masa de súper pobres. ¿Qué piensa Dios al respecto? Amós, un pastor de Tecoá, se hace intérprete del rugido de Yahvé. O sea, recordemos que en la Biblia Dios siempre va a estar al favor, no necesariamente del pobre, ¿eh? Dios está a favor del desvalido, del que menos tiene, del que es abusado, ¿no? Dios siempre va a estar a favor. En este caso hablamos de los pobres, ¿no? No siempre ellos son los desvalidos, los maltratados, los engañados. No lo siempre son, pero es lo que hoy se ve mucho más. Por ejemplo, dice, pisotean a los pobres. Amós capítulo 1 del 6 al 7. Sentencia de muerte dictaré contra Israel por sus crímenes sin número, porque venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Por eso debemos recordarlo. El amor de Dios siempre se debe manifestar en el prójimo. Por ejemplo, yo la vez pasada les puse unos textos bíblicos que quería que ustedes vayan reflexionando de manera personal. Yo espero que lo hayan hecho. Por ejemplo, el juicio final de Mateo capítulo 25, versículo 31. Cristo no nos va a preguntar a nosotros, ya no va a preguntar cuántos textos bíblicos sabes. No nos va a preguntar, ¿no? Si te va a tomar examen del catecismo. No, nada de eso te va a preguntar. Claro que es importante que lo sepamos porque nos va a ayudar a vivir adecuadamente según la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Por supuesto que sí, pero dice la Escritura que lo que te va a preguntar es ¿a cuántos ayudaste? Va a preguntar ¿a cuántos hambrientos diste comer? ¿A cuántos sedientos diste de beber? ¿A cuántos migrantes acogiste? ¿No? Porque hoy en día, ya, mucha gente se olvida que un acto de misericordia ya es justamente el acoger al forastero, al migrante, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Fui migrante y me acogiste, o fui forastero y me acogiste. Hoy, por ejemplo, de hace unos años, con la llegada masiva de los hermanos venezolanos al Perú, ya con esa llegada masiva, ¿cuánta gente se ha olvidado de esta parte del Evangelio? ¿No? Y los trata mal por el simple hecho de ser venezolanos, ¿no? El venezolano se corre, tienen miedo, ya no quieren. Entonces, ese es un absurdo. Ese es un absurdo. Si hablamos en términos sociales, ¿no? Así como hubo un gran número de venezolanos en el Perú en el año 90, perdón, el 85 en el gobierno de Alan, también muchos peruanos fueron
¿no? A Venezuela. Venezuela era un boom, un montón de migrantes recibieron a venezolanos. Y ahora, al revés. Y ahora al revés, y aquí sí no los tratan bien. Y eso no es correcto. La Biblia dice, ama al forastero, porque de un país forastero has venido, dice la Escritura, ¿no? Hay mucha gente que trata mal a los migrantes, y eso no va, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. San Juan Bautista Scalabrini, ya, el padre de los migrantes, fundador de la congregación San Carlos Borromeo, conocido como los escalabrinianos, por ejemplo. Él decía, ¿no?, que para el migrante patria es la tierra que le da el pan, que para el migrante, ¿no? No, perdón, decía que nosotros debemos buscar a Cristo en los ojos del migrante, ¿no? Porque cuando llegan a un lugar, pues no tienen muchas veces dónde llegar, llegaron muchas veces de ilegales, llegaron huyendo, llegaron por desesperación, llegaron por un montón de cosas, y en vez de que su hermano cristiano, católico, lo acoja con un abrazo, no, lo rechaza. Y eso no es cristiano. Y aquí hablamos de temas sociales en este aspecto. Vamos a continuar aquí, dice, vacas de Basán. Amós capítulo 3, versículo del 1 al 3. A ver. Dice, escuchen israelitas esta palabra de Yahvé, que se refiere a ustedes y a todos los suyos, a quienes hizo salir de Egipto. No me di a conocer más que ustedes entre todas las naciones de la tierra. Y por esta razón los castigaré de un modo especial por todas sus maldades. ¿Emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? Perdón, el profeta Amós. ¿De qué está hablando? Vamos a ver muchas veces cómo no hay un verdadero, ya, no hay un verdadero afán de querer hacer la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, ¿no? Gozan de todo tipo de lujo, aplastando a los pobres. ¿Y Dios acaso se va a quedar indiferente? No, Dios también ya tiene un castigo para todo esto. Aquí un ratito voy a corregir esto. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, damas de los cerros de Samaria. Ustedes oprimen a los débiles, aplastan a los menesterosos y luego dicen a sus maridos, sírvannos vino para tomar. El Señor jura por su santidad. Está para llegar el día en que las levantarán a ustedes con arpones y con un aguijón para empujarlas por detrás. Cada una de ustedes saldrá como pueda por las aberturas de la muralla y serán deportadas hacia el Hermón. Entonces vemos esto justamente, ¿no? El hecho de que a veces gozan de lujo, lo que dice aquí, pero logran todo eso lamentablemente aplastando a los pobres, abusando de ellos, ¿no? Y eso vamos a ver hoy en día. Mucha gente, al menos aquí en Perú, ¿no? Yo veo que mucha gente, ¿no? Es más productivo aquel que evita pagar, por ejemplo, aquel que evita pagar los derechos a sus trabajadores es mejor empleador, ¿no?
porque va a ser más dinero a cuesta del trabajo del otro, pero que es lógico que él tiene que trabajar, pero pagarle su sueldo. Pero hay quienes no le pagan o se la hacen larga y dicen no hay, es que no hay para pagar, pero si hay para que se vaya de viaje, pero si hay para comprarse un carro nuevo, pero no hay para pagar, ¿no?, a los trabajadores, ¿no? Por eso gozan de todo tipo de lujo, pero aplastando a los pobres. Nuevamente nos hablan del culto exterior, ¿no? Dice, no es suficiente, se necesita una auténtica conversión, es decir, volver a Dios. ¿Ves? Ya le hemos tocado, todos los profetas han reclamado esto. Injusticia, Amós capítulo 5, versículos del 10 al 24. Del 10, hay de ustedes que transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el suelo la justicia. Ustedes odian al que defiende lo justo y en el tribunal y aborrecen a todo lo que dice la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué está reclamando el profeta Amós? La injusticia. Dice, sobornos en los tribunales, acaparamiento de las cosechas, intimidaciones, y Dios va a callar. Si no se te restablece la justicia de Dios, va a intervenir con dureza. Hay mucha injusticia en el mundo, y eso no se ve desde ahora, ¿no? Ya el profeta Amós lo está reclamando desde antes. Nosotros, como cristianos, tenemos que entender que somos nosotros lo que debemos buscar, no hacer cambiar todo. Muchas veces nosotros esperamos que esos cambios vengan desde la iglesia, o sea, me refiero que los cambios los haga el clero. Queremos que los cambios lo haga el cardenal, lo haga el obispo, lo haga el sacerdote. No, los que van a cambiar la sociedad somos nosotros los laicos. Es decir, tú laico, si tienes tú una empresa, si tú tienes una empresa, hey, a tus trabajadores págale lo justo. No busque pagarles menos. Págale lo que realmente les corresponde. Si hizo hora extra, págale la hora extra. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese cambio. Si tú eres taxista, ok, cóbrale lo justo. Cóbrale lo justo. Si tú eres un vendedor de abarrotes, no, cóbrale lo justo y dale lo justo, el peso justo. No le pongas trampita a tu balanza. Eso no es cristiano. Entonces, nosotros mismos somos los que vamos a cambiar esa sociedad, iluminados por el Evangelio, por supuesto. Pero no pretendamos que lo haga el sacerdote, que lo haga la monjita, no. Ellos tienen otra labor y la hacen y la deben seguir haciendo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Hay gente que se olvida que es cristiana, que es católica a la hora que va a ir a votar por alguien en las elecciones. Y no, justamente es ahí donde debemos recordar, ¿no?, que somos cristianos. Por ejemplo, la iglesia enseña claramente que es pecado de excomunión aquel persona que conscientemente, escucha esto, aquel persona que conscientemente vota por un partido comunista. Por ejemplo, es pecado de excomunión. No está en discusión eso. Es pecado de excomunión votar por un partido comunista. Lo enseña la iglesia, porque el comunismo va totalmente en contra de la enseñanza del evangelio, porque reduce al ser humano. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también. La oposición dice, como siempre, no tarda en surgir la reacción, pero el profeta hace frente con valor consciente de su misión. Conclusión dice, ¿por qué hoy en día se estudian tan poco los profetas? Porque siguen siendo un estorbo para todo el mundo. Porque el profeta es el que va a decir lo que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué hoy en día hay tan pocos profetas? Porque se trata de una misión difícil, llena de riesgos. Es mejor quedarse calladitos, bien integrados al sistema y vivir del presupuesto. ¿Para qué crearse tantos problemas? Pues dice Paramatuli, justamente por eso estamos como estamos. Ahora dice, culto y fiestas religiosas. ¿Por qué los profetas atacaban tanto al culto y a las fiestas religiosas? Los profetas atacaban mucho al culto y a las fiestas religiosas por tratarse de actos puramente exteriores, sin una verdadera participación interior. Y eso lo hemos visto constantemente. Las fiestas patronales no están buscando que el hombre se acerque a Dios, sino a todo lo contrario. Una fiesta patronal de hoy en día
¿no? Lo que hace, por ejemplo, ya, dice, lo que hace una fiesta patronal, en vez de acercarte a Dios, es alejarte de ella. Porque en una fiesta patronal, ¿qué hay? Hay música secular, música que no te habla de Dios, hay borrachera, hay todo menos lo que te va a ayudar a acercarte a Dios, ¿no? Por eso, ¿cuál es la finalidad de las fiestas religiosas? Las fiestas religiosas sirven para realizar un encuentro más profundo con Dios y los hermanos, en un clima de sano esparcimiento. Entonces, ¿cuál sano esparcimiento vas a encontrar tú, no? Si vas a una fiesta patronal y está Toño Centella cantando con 300 botellas de cerveza. O sea, ¿dónde está el sano esparcimiento que te va a ayudar a acercarte a Dios? No es así. Dice, profetas mayores y menores. ¿Cómo se dividen los profetas? Perdón, antes de entrar a los profetas, hay una hermana, es una pregunta aquí en el chat, dice María Orfelinda Hoyo, dice, hermano, ¿podría repetir cuál es el corazón del Antiguo Testamento? Sí, es la alianza que hace Dios con su pueblo Israel, teniendo como mediador a Moisés, ¿no? Éxodo 24:8, año 1250 antes de Cristo, en el monte Sinaí. Ahora sí, profetas mayores y menores. ¿Cómo se dividen los profetas? Se dividen en mayores y menores teniendo en cuenta la extensión de su obra. Es decir, los profetas mayores son los que tienen un libro mucho más grande y los menores son los que en su libro encontramos mucho más pequeño. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Solamente esos 4 son los profetas mayores. ¿Y cuáles son los profetas menores? Dice, los profetas menores son más numerosos y lo podemos dividir en 4 grupos. En realidad son 12, y dice aquí. 4 con A, Amós, Abdías, Ageo y Abacú. 2 con J, Joel y Jonás. 4, perdón, aquí es 2, aquí es 2 con M, Miqueas y Malaquías. Y 4 con letras distintas, Nahum, Oseas, Sofonías y Zacarías. Esos son todos los profetas, tanto los mayores como los menores. Dice, ¿por qué algunos profetas importantes no están presentados en ninguna de las 2 listas? En las 2 listas mencionadas anteriormente se presentan solamente los profetas que dejaron sus mensajes por escrito. Más profetas, aunque fueron importantes, por ejemplo Elías y Eliseo, no se encuentran en ninguna de las 2 listas por no haber dejado su mensaje por escrito. ¿Es lo mismo un profeta que un apóstol? No. El profeta es el que habla en nombre de Dios a una comunidad de creyentes. Y el apóstol, al contrario, es enviado a predicar a gente que no pertenece al pueblo de Dios, ¿no? Nosotros como misioneros, por ejemplo, como apóstol de la palabra, como misioneros, salimos a evangelizar a la gente que obviamente no está muy cercana a la iglesia. Tratamos de acercar a la iglesia, yendo a su casa, tocando su puerta, llevándole la palabra de Dios, ¿no? Esa es la misión que tenemos como apóstoles de la palabra. Bueno, hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? El hermano me está haciendo pregunta, el hermano Carlos dice, ¿y la cartita a Santa Risa, a Santa Rosa de Lima está mal? Mañana mucha gente se va a estar allá ¿cómo se llama esto? En Quibes, ¿no? Santa Rosa de Quibes, dejando su cartita. A ver, vamos a ser muy sinceros en esto. El problema es la distorsión de la fe. Vamos a dejar de compartir. Ya, le decía. El problema es la distorsión de la fe. ¿Ya? O sea, nadie piensa que Santa Rosa va a bajar a leer la carta. Eso es obvio, ¿no? Pero si yo en mi carta lo que pido a Santa Rosa es la intercesión de ella, me va a entender, por un favor que quiero que nuestro Señor Jesucristo nos haga, no hay ningún problema. Pero si yo quiero, ya, yo en mi carta le pongo a Santa Rosa que ella me haga un milagro, que yo creo que ella es la que hace los milagros, ahí sí estoy cayendo en una distorsión de mi fe, porque ningún santo puede hacer ningún milagro. Así le escribas cartas, le mandes un mensaje por Facebook, por Instagram o por TikTok, no interesa. Ninguno de ellos puede hacer un milagro. ¿Me dejo entender? Los santos lo único que hacen es interceder por nosotros.
nada más. Entonces, el tema de la carta no es ningún problema, o sea, francamente no es necesario hacerla, ¿no? No es necesario hacerla. Lo quieres hacer, tampoco está mal. Lo que hay que ver es qué escribes en esa carta, cómo te diriges a Santa Rosa de Lima. Ese es básicamente el detalle. Ahora la hermana me dice, ¿por qué algunos consideran a Lamentaciones y Baruch como profetas menores y otros no lo consideran? A ver, en el caso de Lamentaciones, pero Baruch, por ejemplo, no lo tienen a veces los hermanos separados, pero hablemos de las Lamentaciones. Hay algunos que le han atribuido las Lamentaciones a Jeremías. A Jeremías le han atribuido las Lamentaciones. En algunas Biblias está justamente Jeremías, ya está Jeremías, por ejemplo, perdón, las Lamentaciones están después de Jeremías. En algunas Biblias, por ejemplo, Lamentaciones está unida a Jeremías, el libro de las Lamentaciones, porque siempre se les ha considerado, ¿no? Como se le ha considerado, por ejemplo, como parte del libro de Jeremías, ¿no? Como Jeremías es el que se lamenta, dice, ¿no? No hubiera nacido, cosas de ese tipo, decía él. Entonces, por eso, de una u otra manera, está ahí. Ahora, en el tema de Baruch, ya el libro de Baruch, recordemos que es llamado deuterocanónico, ¿ya? El profeta Baruch, ya, muchos no lo consideran pues un profeta menor, pero si bien sí tenemos un libro, ya en la Biblia, en el que vamos a encontrar, ya su contenido, ya el contenido del profeta Baruch, por ejemplo, del libro, ya, más están dirigidas, por ejemplo, a plegarias, tiene poemas, ¿no? Y por eso muchos no lo consideran realmente como un profeta. Ahora, ¿alguna pregunta que alguien más tenga? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer nuestra oración final para poder despedirnos. Debido a que el tema de los profetas ha sido demasiado largo y hemos tocado ayer y hoy día, eso va a significar que muy posiblemente, yo creo que lo más seguro es que no terminemos este viernes, sino de repente terminemos el lunes 4 de septiembre. ¿Habría algún problema, hermanos, en reunirnos el lunes 4 de septiembre a esta hora? Debido a que el tema de los profetas se ha ampliado demasiado. Recordemos que de todas maneras, si alguien no puede, igual se va a grabar, ¿no? El tema y se va a subir al WhatsApp del grupo para que lo puedan ustedes revisar. Por mi parte no tengo ningún problema, hermano. Genial. Igual manera, hermano. Ok, hermano Walter, está bien. Entonces nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que ella nos acompañe y nos ayude a caminar el día a día. Y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, hasta mañana. Buenas noches. Nos vemos, hermano. Mañana va a haber, Dios mañana va a haber los curso, bendiga. hermano.
Hermano, mañana hay clase, Eso es- disculpe. Sí, mañana continuamos, porque si mañana no tenemos clase, entonces ya no terminamos el lunes y terminamos el martes, ¿no? Entonces la idea es terminar, ¿no? Porque ya vamos a iniciar también otro taller de apologética, ya vamos a subir el flyer e iniciar todos los preparativos para el taller de apologética que inicia el 6 de septiembre. Mañana misa de precepto, hermano. Todos Claro, a misa, por ¿no? eso, mañana no se olviden, mañana todos a misa. Mañana, Amén. no es por asustarlos, no, pero mañana es pecado mortal no ir a misa. Solamente para recordárselos. Nada más, ¿no? No quiero que vayan por miedo, no, no, no. Pero aún así es pecado mortal no ir a misa mañana. Es ¿Ya? mi patrona, hermano. Ah, ¿verdad, no? Acá el hermano Walter es Policía Nacional del Perú, la patrona de policía. Sí, sí, por eso ahora que estoy viniendo ese repaso un montón de batidas. Sí, nos hizo recordar que ya se venía ya también Santa Rosa de Lima. ¿Pero dejó la colaboración, hermano? No, jamás. Jamás. Ah, ya. No, yo preguntaba, hermano, nada más. Ni que yo fuera de Chepén. Nos vemos, cuídense mucho, hermano. Dios los bendiga. Ya, hermano, cuídese. Hermano. Noche con Buenas todos. noches a todos y a todas. Gracias. Unidos y Bendiciones.